En la Nochebuena del año 1858 cayó en Molina de Segura el mayor meteorito caído en la península ibérica. Cuenta la leyenda que ahora, tantos años después, del cráter que creara al impactar, emana una sustancia invisible que al respirarla dota con el don de la literatura a los vecinos de la ciudad, lo que ha hecho germinar una generación de escritores como nunca se había visto por estos lares. Originando una lluvia de meteoritos. Buenas noches, bienvenidos un día más a Lluvia de Meteoritos, el programa de literatura de Tader Televisión. Hoy tenemos la suerte de contar como invitado con un hombre que es escritor, dramaturgo, director de teatro, Santa Cruz García Piqueras. Buenas noches, Santa Cruz. Mil gracias por aceptar la invitación para estar hoy aquí en Lluvia de Meteoritos. Buenas noches, Paco. Encantado de estar en tu compañía. Bueno, pues si te parece, antes de conversar un rato, me gustaría dar unas breves pinceladas biográficas sobre ti. Contarles a los espectadores que Santa Cruz nace en Molina de Segura en 1950. Es ingeniero técnico químico de profesión y cursó sus estudios en Alcoy, en Alicante. Ha ejercido su profesión en empresas conserveras y también en la Consejería de Sanidad de la región de Murcia. Y actualmente está felizmente jubilado. Un hombre muy activo desde siempre en movimientos sociales. De hecho, acaba de ser elegido como presidente de la Asociación de Vecinos de su barrio, del barrio de San Roque. Como literato ha tocado todos los géneros, relato, novela, poesía, cuento infantil, teatro. Ha participado en varias corales polifónicas, ha sido actor, ha dirigido a varios grupos de teatro y además de todo eso dibuja bastante bien. Así que estamos ante un hombre del Renacimiento. Desde muy joven ha ganado numerosos premios literarios y ha sido finalista de muchos otros. Es autor de un buen número de textos publicados, diseminados en antologías, revistas literarias, libros colectivos. Y en solitario es autor de 2 libros de relatos, Las voces de Setenil y El libro de los tiempos, y de la novela El sabor de los sueños. Hace como unos 20 años, cuando yo empecé a escribir en secreto, sin contárselo a nadie, y cuando terminé la primera novela, mi mujer y mi hija me animaron a que se la enseñara a Santa Cruz, amigo de la familia, para que me diera su opinión. Me animé, me armé de valor, se la entregué y enseguida se prestó a corregirla y apareció pues a los 3 o 4 días ya con la novela corregida, y cuando la abrí, la verdad es que me quedé de piedra porque estaba toda llena con un bolígrafo rojo de tachones, de correcciones, de indicaciones, toda página por página, todo sangrando, todo el texto, y le dije, ¿qué hago con esto? Entonces lo tiro, y me dijo, no, vamos a trabajarla página por página. Y durante 15 días estuvimos trabajándola
Y bueno, reconozco que durante esos 15 días aprendí más literatura que en el resto de mi vida. Así que la novela, que se llamó La memoria del barro, quedó fetén, se publicó, y siempre digo que deberíamos haberla firmado entre los dos, entre Paco y Santa Cruz, porque lleva tanto de Santa Cruz como mío. Así que la primera pregunta, Santa, que quiero hacerte es que si sigues conservando ese bolígrafo rojo, ¿no?, que empuñas como si fuera un cuchillo. El bolígrafo rojo sigue funcionando porque todavía hay gente que me dice, ¿me quieres corregir? ¿Me ayudas a corregir un poquito en una novela que he terminado? Y yo siempre me brindo porque La verdad, creo siempre que he sido muy generoso. quien tiene el don, la persona que tiene el don de escribir, tiene que sacarlo adelante. Si yo tengo además el de corregir o facilitar que aprendan un poquito más, pues ahí estoy. Pero sigo corrigiendo. Es famoso entre la gente que escribe en Molina, es famoso tu bolígrafo rojo. En 1970 tú tenías 20 años y se pone en marcha el Festival de Teatro de Molina, con el que colaboras pues desde el principio, ¿no? ¿Cómo recuerdas aquel ambiente cultural de esa Molina de principios de los 70? Recuerdo la primera obra que vi del Festival de Teatro en el famoso Teatro Victoria, que estaba en la calle Santa Teresa. Sí. Ahí. Vimos jocosería de un grupo de la Universidad de aquí de Murcia. Fue un festival poquito pequeño, pero creo que fue un verdadero acierto por parte de José Antonio Arnardo Salazar el haber intentado y el haber conseguido hacer algo tan grande como ha sido el Festival de Teatro, que ha tenido diversas denominaciones, que teatro experimental, teatro joven, teatro, la han ido pasando, ha ido cambiando, pero siempre se ha mantenido y creo que fue un revulsivo, y además de los primeros, no sé si San Javier empezó después. Es posible que sea el de Molina el primero Primero, y de aquí la se región, han ¿no? estrenado muchas obras, el Joglar Importante. vino aquí y varios grupos más importantes Sí. se estrenaron y la obra, sí, creo que eso creó mucha afición al teatro aquí en Madrid. Teatro y a la cultura en general, Sí. ¿no? Porque creó ahí a su alrededor un movimiento cultural interesante. El teatro ha sido muy importante en tu vida. Has dirigido varios grupos de teatro, Pandora, Epidauro, el taller de teatro de Abesco. En algunos de ellos has aparecido como actor, otro de los palos que toca, pero es que además has sido el autor de muchas de las obras que ahí se han representado. Yo nunca he dirigido el Pandora, ¿eh? Yo fui actor en el Pandora. Ahí estaba José Antonio Avilés, que era el que sabía dirigir. Los demás estábamos actuando y aprendiendo de él. Pero sí, el teatro es una pasión, una necesidad, digamos, lo mismo que escribir, la literatura, son necesidades vitales que tenemos que encauzar, que tratamos de encauzar. Pero hay un detalle muy chocante, que a lo mejor no lo conoces. Va a sonar a disparate o va a sonar a, no sé, como a tirarme un farol, pero en 1966 se estrenó mi primera obra de teatro. Con 16 años, Con 16 años. ¿Qué ocurre? Que estábamos estudiando en Sange, después de comer teníamos tiempo de sobra, unas veces jugábamos al fútbol, otras veces leíamos, es más, intercambiábamos novelas unos con otros para poder seguir leyendo y estar siempre ocupados en algo. Y un día alguien dijo, oye, ¿por qué no hacemos un grupo de teatro? ¿Por qué no hacemos algo de teatro? Nos pareció, pero todos me miraron y dijeron, escríbela tú. Escríbela tú. Y yo escribí una obrita que era muy ingenua, no se le podía exigir mucho, pero que se estrenó en un sitio que era simbólico, fue durante un tiempo simbólico. La parroquia del Espíritu Santo de Espinardo. Porque tenía un toque como no revolucionario, pero sí de compromiso. Y se estrenó allí. Muchos años más tarde, cuando ya estaba en Alcoy, bueno, Isa, que es mi mujer, ya estaba en el grupo Pandora. Yo vine un fin de semana para acá y allí mismo, precisamente, qué casualidad,
en la misma parroquia del Espíritu Santo, estrenaba, con dirección de José Antonio Avilés, estrenaron Fando y Lis, de Fernando Arrabal, que no sé si entonces estaba prohibido. Por lo menos represaliado sí estaba. Y recuerdo que me dijeron, pues ya que estás aquí, ayúdanos. Y bueno, tenía, como anécdota, lo voy a contar, tenía que meter en un LP la cuarta pieza, porque era El lago de los cisnes. Pero allí yo no veía ni torta. Y entonces me equivoqué y en vez de ponerlo en ese sitio, lo puse en otro de los cortes. Y me salieron Los cañones del príncipe Igor, de Borodín. Y aquello sonaba ¡pum! Así unos castañazos. La gente se quedó un poco sobrecogida y yo me quedé asustado porque no sabía qué hacer, no sabía porque no conocía aquello. Pero luego dijeron, qué bueno ese momento musical, porque había una escena de violencia y eso sonando así apoteósico. Y yo decía, sí. Lo he estudiado. Bueno, sabemos que escribes desde niño, porque con solo 10 años ya te encontramos subido en el escenario del Teatro Romea, recibiendo uno de los premios literarios importantes de la infancia en aquel momento. El mejor recuerdo que tengo de aquello es verdad, 10 años, el concurso de literatura de redacción, me parece que era, de Coca-Cola. El mejor recuerdo que tengo es que es la única vez que mi padre estuvo dentro del Romea, porque yo si era un crío, 10 años, y entonces él me acompañó y fue la primera vez que estuvo en el Teatro Romea, que nunca lo había visto. Y para mí fue un orgullo que estuviera allí acompañándome. Y desde entonces no ha cesado. Ni creo que vaya a cesar, cesaré cuando se acaben las ideas o la cabeza deje... Yo todos los días me levanto a las 6 de la mañana a escribir. Ahora comentaremos. Y seguro que en esa época, cuando tenía 10 años, ya era asiduo de la Biblioteca Pública de Molina. Mercedes Mendoza, sí, también, porque yo siempre voy con anécdotas que las recuerdo, que me leí todos los libros pseudo infantiles, todo lo muchos que oyentes había. nos recordarán dónde estaba esa biblioteca, Claro, en lo que hoy es el edificio del Retén. encima del Retén. Y recuerdo que ya cuando me lo leí todo, porque era muy precoz en ese sentido y mucho leer, pues me pasé y cogí, me acuerdo, Los hermanos Karamazov, de Dostoyevsky. Y me dijo Mercedes, que siempre la recordaré porque fue una especie de tutora mía en la lectura. Dijo, oye, nene, que estos libros no son para un crío de tu edad. Yo dije, pero es que ya los otros los he leído, es que ya me aburro. Entonces, pues, dijo, bueno, llévatela. Me leí ese, me leí Crimen y Castigo, me leí Noches Blancas, varios libros, y decía, no me lo creo, esto, pero yo me lo leía. Iba cambiando, La madre también la leí, libros rusos porque me gustaban mucho. La literatura rusa. Mercedes Mendoza, creo que todos tenemos un gran recuerdo y bueno, seguimos apreciándola muchísimo. Nos ha prometido que cuando se le cure un problema que tiene en la boca va a estar aquí un día en el programa. Me parece un magnífico homenaje. Yo me parece. Porque siempre que se puede hacer un homenaje en vida a una persona, siempre creo que eso estimula y es un reconocimiento que la ciudadanía del pueblo debe hacer a las personas importantes. Ocurrió también lo mismo con Pepe Salazar, Pepe Arnaldo Salazar, José Antonio Arnaldo Salazar, que él fue el que empezó el Festival de Teatro, luego lo municipalizaron, se pasó, lo entregó, pero lo triste fue que nunca se le hizo un homenaje propiamente dicho, ese reconocimiento público, oficial, como un precursor del teatro en Molina, con todo lo que había hecho, no se lo hizo. Tuvimos que ser la asociación de vecinos del barrio de San Roque, la que lo hiciéramos pregonero y darle ese homenaje en público allí. Muy bien. Porque tú comenzaste, me imagino, leyendo tebeos como todo el mundo, o ya tú te recuerdas siempre con... Vale, dos anécdotas. Mis tíos, dos hermanos de mi madre, coleccionaban El guerrero del antifaz. Y fue con el que yo lo miraba, como no lo entendía, veía las ilustraciones y no las entendía, pues quería que me lo leyese y que me lo explicase. Mi tío Pepe y mi tío Santa Cruz, que eran
los hermanos menores de mi madre eran los que me iban enseñando. Pero también tengo que decir el agradecimiento, y yo fui a la escuela del maestro Rosa, que estaba muy cerquita de mi casa, en la calle Oriente. El maestro Rosa para mí fue también una persona fundamental en mi vida. Él me enseñó a leer en el Quijote. En el Quijote. Y yo salí de su escuela que no llegaba a los 10 años. Y me había hecho que leyera el Quijote. Además, me obligaban muchas veces a leer en voz alta, porque yo entonces tenía problemas de edición. Cuando me ponía nervioso, me atrancaba y tartamudeaba un poquito, y decía que eso sí curaba. Me ponía a leer en voz alta el Quijote. Pero las clases del maestro Rosa Era eran para clases toda la gente. pero eran de mecanografía. No. Él nos enseñaba a leer, a escribir también. las 4 reglas, como se decía, y todo eso. La mecanografía vino después. Sí. Se especializó luego también en eso. Pero a mí me enseñó a leer y a escribir ahí, y algo del cálculo matemático. Sí. Y después tú también has comentado en muchas ocasiones de las novelitas de kiosco, ¿no? Bueno, pero no todas, ¿eh? Ya lo he dicho antes, que cuando estábamos en Sanje, después de la comida teníamos un tiempo muerto ahí, hasta que empezaban de nuevo las clases por la tarde. Entonces había un compañero que era de Cieza, como esto no lo va a ver nunca, de todas formas un homenaje para Antonio Pérez Molina, porque él, de Abraham, compramos, teníamos una novela cada uno, de esa de Bruguera, de la editorial Bruguera. Entonces, él la cambiaba allí los martes y yo la cambiaba en el mercado de Molina, no en el mercado, frente a la plaza del casino. Sí. Ahí se ponía Ricardo con un puestecico que tenía. Entonces, yo con mi novela venía, la cambiaba por otro, me costaba muy poco, no me acuerdo si era una peseta o 2. Yo la leía, luego la leía él. Cuando yo terminaba de leer la mía, me dejaba la suya, y entonces 2 veces a la semana allí en Abarán lo cambiaba él y yo aquí en San Por una peseta leíais 2 libros. Pero leíamos siempre novelas de ciencia ficción. La primera novela que yo escribí era de ciencia ficción. Y la llamé 4 por infinito, que lo había leído en algún sitio. 4 por infinito. En la actualidad son más de 50 personas las que escriben y publican aquí en Molina de Segura, pero de hecho este programa es el número 12, ¿no? de escritores que estamos ya entrevistando, pero hace décadas yo recuerdo que solamente había 2 personas que eran conocidas como escritoras en este pueblo. Uno era Salvador García Aguilar y otro era Santa Cruz García Piquera, y además erais compañeros de trabajo. Estás exagerando un poco, ¿eh? Estás exagerando un poco. Pero bueno. Salvador, yo te considero siempre uno de los decanos de la literatura en Molina, vamos. Pues mira todas las obras que tengo publicadas. Bueno. Salvador García Aguilar, trabajábamos en las molineras y él estaba en la oficina, en la sección de extranjero. Yo estaba en el laboratorio, nos conocíamos, además estábamos emparentados con un tío mío y Aurora, su mujer, eran hermanos, y siempre tuvimos una cierta afinidad. De hecho, uno de los cuentos que escribí, se lo llevé a él, lo estuvimos hablando, él me recomendó que hablase con... Espérate que me salgan los nombres, que tú sí, seguro que lo conoces, porque habéis publicado en la sección tuya, Martínez Valero, José Luis Martínez Valero. Me mandó que fuera a hablar, yo no lo conocía, a Valero, y fui a hablar con él, y también establecí una relación amistosa con él. Me ayudó también me abrió puertas, me abrió campos, pero hay un detalle que me hace gracia. Siempre decimos lo de la radioescribidad que produjo la caída del meteoro, pero también hay que hacer justicia a otra cosa. Aquí en Molina, cuando despegó un poquito la cultura, fue cuando se inauguró el instituto, el Vega del TADE, porque entonces fue cuando empezó a funcionar realmente el ascensor social. Antes, ¿quién estudiaba?
muy poquitas personas que podían ir a Murcia. Aquí ahora se popularizó cuando, digamos, y toda la gente, Sí. o gran mayoría de la gente podía estudiar. Eso fue el Fue verdadero, un verdadero acierto. porque a partir de entonces tuvimos profesores, Sí. tuvimos Era una sección delegada del Alfonso justo, X. pero empezaron Sí. a crecer gente que ahora mismo está reconocida Claro. a nivel español y a nivel incluso Sí, sí. mundial. Santa, tú has escrito relato, novela, poesía, cuento infantil, teatro. ¿En qué género te sientes más cómodo escribiendo? Pues, ¿qué quieres que te diga? Ahora mismo ya no me apetece escribir cuentos, pero cuando leo un buen cuento, como estoy leyendo ahora mismo el de Ramona, La sombra del perro, me da envidia, siento envidia. Me envidia sana y digo, qué bonito, qué bien lo hace, los cuentos breves. Pero ya me encuentro más a gusto con la novela. La novela. ¿Te gusta? Pero tampoco descarto el distancia teatro, aunque he trabajado mucho en el teatro, pero me gusta más la novela. La novela. Es su género. La novela es un género que admite, digamos, es como un río donde los personajes viven, se mueven, van entrando, van saliendo, mientras que un cuento está agotado. El cuento es un relato mucho más breve, que no puede faltarle nada ni sobrarle una coma. Entonces, una novela es distinto. Sí. Seguro que a los espectadores les interesará saber tus rutinas como escritor, tus manías incluso, ¿no? ¿Cómo escribes? Pues escribo con música clásica, suave, una música siempre, si puede ser, adagio, que sea muy, muy tranquilo, me acompañan mucho, me estimulan para escribir. Sí, suelo consultar mucho. Antes, cuando no estaba internet ni nada, porque es que como pertenecemos al siglo pasado, ahora la gente ya piensa que todo esto que hay ahora lo hemos tenido siempre, Sí, y no es verdad, no lo hemos tenido, nos lo hemos ido currando poquito a poco, en todos los sentidos. Mi diccionario de sinónimos encima de la mesa, allí a mano, y ahora pues igual, solo que ahora en internet te metes en el diccionario de la RAE y tienes todo, consultas cualquier cosa, pero mi rutina siempre es igual, muy sencilla. Sí. Trabajo tomando notas de los personajes más o menos por dónde va, porque hay novelas que tienen 30 o 40 personajes. Y entonces necesitan no hacerme fichas, las fichas las tengo en la cabeza, pero sí tener, digamos, un esbozo de por dónde debe ir. Sí. Bueno, vamos a entrar un poco ya en concreto en tu obra literaria. Encontramos, como hemos dicho al principio, muchos textos tuyos diseminados en antologías. Aquí tenemos algunas de ellas, en revistas, incluso en antologías históricas, ¿no? Como la de Islibri. Pero tú fuiste miembro de un grupo que hubo en Molina, la Molineta Literaria, donde también publicaste muchos de tus relatos. Estás hablando en singular como que yo hice, pero la Molineta Literaria recordarás perfectamente que la formamos entre tú y yo, los dos. Y que sin nosotros y sin el empeño que se puso en aquel momento, la Molineta Literaria nunca hubiera existido. Luego fue abriendo, nos reuníamos en tu casa en la Molineta, de ahí el nombre. Habíamos invitado a más gente que conocíamos que escribía. No quiero decir nombres porque se me va a olvidar alguno y voy a meter en la pata. Y cada estaba el compromiso formal de que tenemos que escribir un cuento y llevar unas copias para pasárselas a los demás. Aquello era un intercambio de literatura viva recién hecha, recién salida del horno. Aquello estimuló muchísimo, muchísimo. Hizo a mucha gente que, pues eso, que asumiera la idea de que se podía escribir, de que se podía. No necesitábamos títulos para escribir una novela, un cuento o algo así. El título de tu primer libro en solitario tiene reminiscencias de un lugar muy conocido en Molina. Ese libro se titulaba Las voces de Setenil. Ahí lo tenemos ahora mismo en pantalla. Sí. Cuéntanos. Pues lo primero que tengo que decir es decirle a toda la gente que nos esté viendo que el título me lo diste tú.
Fuiste tú. Cuando estábamos allí hablando, tú no conocías la fuente de No, Setení, la visité fuimos contigo. juntos porque tú no la conocías. Yo sí había estado allí algunas veces. Y recuerdo que hablando, estuvimos comentando cuántas culturas habrían pasado por allí. Porque los romanos, árabes, anteriores, pueblo íbero, y hablando de aquello dije, ¿no te das cuenta que parece que si cerramos los ojos? Dijo, es como si sonaran las voces de Setení. Y me lo quedé. Y ahí Te te lo dije, quedaste. gracias, pero me lo quedo, el título. Sí, Sí. fue el primer libro. Y lo curioso que tenía ese libro es que el auténtico protagonista de la novela era el espacio físico de la fuente, que ahora está destrozada, que no se ha respetado, que las urbanizaciones prácticamente están encima, que un paraje tan emblemático como ese, que merecía estar cuidado al máximo y haber sido respetado, prácticamente está anulado. Todavía creo que podría ser reversible, y si el ayuntamiento se comprometiera o tuviera ilusión, se podría por lo menos acondicionar aquello como un lugar muy, muy emblemático e histórico. Y además tú, aparte de ese lugar emblemático, histórico, también le has dado ese valor literario, ¿no?, a ese lugar, porque son un ramillete de historias que todas ocurren en el mismo lugar a lo largo de los tiempos. Estamos hablando de hace 3000 años en la prehistoria y prácticamente los últimos están casi son contemporáneos nuestros. El último era sobre la guerra. En la guerra, o sea. Y recuerdo la anécdota siempre, mi madre todavía vivía cuando se publicó, pues iban a verla, la gente decía, ¿quién es el personaje ese Juan que sale? ¿Quién es? Que yo quiero conocerlo. Decía mi madre, pero si yo no sé leer, mi hijo a mí no me ha dicho nada de eso. Y luego cuando yo iba a verla decía, que han venido a preguntarme quién es el Juan. ¿Quién es el Juan que tú cuentas ahí? Se han creído que es de verdad. Sí, sí. Los lugares son muy importantes en tu obra literaria, no solo por este lugar de Setení, sino que tiene varias sagas de novelas aún inéditas que también están ambientadas en un mismo lugar. Por ejemplo, ahora mismo me estoy acordando de Quebranto, ¿no?, que es un poco Tumacondo, Sí. O incluso el campo de San Juan. Sí, Quebranto, pues era como la Sierra Mágina, es como el Macondo. Entonces yo me hice una situación, la Sierra de los Sabinares, era la comarca de los Sabinares, y ahí hice que se hiciera un pueblo que se llamaba Quebranto, lo destruye un terremoto, pero aquel libro se llamaba el primer volumen, bueno, se llama La Saga de Quebranto, pero el primer volumen era Crónicas de Quebranto, eran 3 crónicas, una estaba situada en 1950, qué casualidad, el año de nacimiento mío. El siguiente relato, que era, ¿cómo se llamaba? El mar en tus ojos, era el de... No, el mar en tus ojos no, ese era el tercero. Bueno, había Sí. tres relatos, sí, y se iban complementando, 1950, 55 y 60. Luego, a raíz de aquello, escribí otro libro que era una continuación, retomando otros personajes, se llamó La ecuación áurea, porque siempre la ciencia ficción ha seguido gustándome y motivándome. El tercer libro se llamó El libro de Antagallas, donde algunos de los personajes que han aparecido en los demás vuelven a aparecer, pero ya estaba en la otra parte de la sierra, en la cara norte de la sierra, y el último fue Retorno a Quebranto. ¿No? Una saga completa. Tu segunda publicación en solitario, El libro de los tiempos, editado por Tres Fronteras. Cuéntanos qué tenían en común esos 12 relatos que aparecen en ese libro, que lo tenemos ahora mismo en pantalla. Pues el libro, es curioso, han nombrado los 2 libros, Las voces de Setenil y El libro de los tiempos, se editaron con una diferencia de 3 meses. En ningún momento yo anduve buscando para publicarlo. Las voces de Setenil, Paco, o uno de aquí de Molina que conocía, me pidió, déjame que lea algo tuyo. Y entonces le dejé el libro,
como El yo lo tenía manuscrito. escrito, el manuscrito. Y dijo, esto hay que publicarlo. Y se fue directamente a la Concejalía de Cultura y entonces salió. Pero lo curioso está en que el otro libro, el libro de los tiempos, me ocurrió lo mismo con un buen amigo, no voy a decir el nombre, porque no sé si querría que se supiera, pero me dijo, ¿por qué no manda algo a la biblioteca regional? Y lo presenté los dos, porque yo no sabía que se iba a publicar el otro. Entonces eligieron el libro de los tiempos. Creo que la portada que eligieron es magnífica, Precioso. demuestra, recoge Sí. perfectamente. Y en el libro de los tiempos, tanto en La voz de Setenil como en el libro de los tiempos, iba saliendo un cuento de un libro y otro cuento del otro. Me movía en tiempo, en otras épocas pasadas, y sin embargo en el libro de los tiempos todos son actuales. Sí. Y bueno, los dos libros esos tienen 13 cuentos. 13 cuentos cada uno. Y por ejemplo, si ya hemos dicho que Las voces de Setenil siempre transcurría en diversas épocas históricas en el entorno físico de la fuente, aquí en el libro de los tiempos era estudiar sentimientos, cada uno un sentimiento, cada cuento un sentimiento. Y bueno. En 2019 aparece tu novela El sabor de los sueños. Cuéntanos muy brevemente qué nos cuentas en esa novela. Pues el título es sugerente, muy sugestivo, El sabor de los sueños, pero habla de un tiempo pasado, de un pequeño drama, que había un grupito de 3 personas, 3 chicas y 3 chicos, que se llevaban muy bien, y algo ocurre ahí, hay una muerte, un accidente, algo pasa ahí, que un drama que les une para siempre, pero que imposibilita que sigan juntos. Y solo muchos años después, cuando una de las protagonistas se jubila, hace una comida y vuelve a invitar a todo el mundo, y allí es cuando se recuerda todo, se rememora todo, y cada personaje va comentando su participación o su acercamiento, no quiero hacer spoiler, a esa historia. A esa historia. Sí. Bueno, se nos ha ido el tiempo, Santa Cruz, conversando, pero no podemos terminar sin felicitarte como padre por el éxito de tus hijas, no solo nacional, sino internacional, con la película Sorda. Eva Libertad, tu hija mayor, es la directora de la película. Miriam Garlo, tu hija menor, es la actriz principal, y supongo que estarás recibiendo los aplausos y los éxitos de esta película mucho más que si fuesen propios, porque tanto Eva Libertad como Miriam, la directora como la actriz, llevan mucho de ti, ¿no? Bueno, las dos hicieron teatro conmigo. Antes de irse a estudiar a Madrid, a las dos hicimos algún montaje donde tenían un papel más o menos principal. Fue un pequeño homenaje que le hice. Y sí, tanto Isa como yo estamos muy contentos, estamos satisfechos de todo lo que ha pasado. Pero cuando la gente nos dice, estaréis muy orgullosos, orgullo no es precisamente el sentimiento. Y yo es como un sentimiento de felicidad o de agradecimiento, porque digo, caray, algo sembraríamos nosotros cuando están cosechando y han logrado hacer esto. Y es más ese sentimiento casi de agradecimiento, por decir, olé vosotras que os lo estáis currando y habéis trabajado y no habéis desaprovechado lo que tanto su madre como yo hemos ido metiendo en sus corazones y en su mente. Bueno, Santa, tenemos que terminar. Sabes que estaríamos horas charlando, otras veces lo hemos hecho, horas y horas y horas. Sí. Darte una vez más las gracias por haber estado aquí. Y bueno, decirles a ustedes que espero que este programa haya servido para conocer mucho mejor la figura de nuestro amigo Santa Cruz, acercarnos mucho más a su obra. Ya saben que la próxima semana volveremos a estar aquí en Tader Televisión con un nuevo invitado. Así que muchas gracias y buenos libros. Muchas gracias, Santa. En la Nochebuena del año 1858 cayó en Molina de Segura el mayor meteorito caído en la península ibérica.
Cuenta la leyenda que ahora, tantos años después, del cráter que creara al impactar, emana una sustancia invisible que al respirarla dota con el don de la literatura a los vecinos de la ciudad, lo que ha hecho germinar una generación de escritores como nunca se había visto por estos lares. Originando una lluvia de meteoritos.